y vi aquel lugar que era extraordinariamente hermoso y estaba abarrotado. Y a petición de sus habitantes, el justo príncipe Georgi Sevodolovich ordenó construir una ciudad a orillas del lago Sveployar, llamada Gran Kitesh, pues aquel lugar era extraordinariamente hermoso. Y al otro lado del lago había un robledal. La idea de ciudades enteras que desaparecieron en la nada siempre revolvía dentro de mi cabeza y creo que esta es la misma razón por la que elegí este tema como mi primer chapuzanolo investigativo. Es mi primer video y quería algo que me apasionara, algo que me hiciera hablar más y además que me diera una buena carta de presentación a lo que yo voy a estar haciendo en este canal, como también a ustedes lo que pueden estar esperando en un futuro. De primeras, quiero compartirles la investigación que llevé a cabo acerca de una ciudad que simplemente desapareció en leyenda, un rey aclamado asesinado en una ciudad y que como esto llevó a una de las costumbres más reconocibles del lago al que pertenece. Esta es la leyenda de la desaparición de la Gran Kitesh. Las primeras menciones de Kitesh se remontan al final del siglo XVIII. En ella se nos narra la historia de un príncipe, Yuri II de Vladimir, también conocido como Jorge II de Vladimir. Este nombre cobrará bastante importancia en las narraciones del video a continuación. Yuri es nombrado como un bondadoso príncipe de Dios que se encuentra con Miguel de Chernigov durante la muerte de su padre, Selodov III de Vladimir, y este le encomienda la misión de construir iglesias a lo largo de la antigua Rus de Kiev. Yuri se embarca en una misión de la repartición de los edificios benditos a lo largo y ancho, y ahí es donde encuentra un sitio, cerca del río Volga, donde construye la primera ciudad llamada Mali de Kitesh, o mejor dicho, la pequeña Kitesh. El entonces príncipe cruzó 3 ríos hasta encontrar un hermoso lugar a las orillas del lago Sveployar, donde, gracias al ruego de gran cantidad de personas que residían en el lugar y su preciosa visión del paisaje, hizo que la ciudad, una majestuosa urbe religiosa llamada Bolsoi Kitesh, también llamada la Gran Kitesh. La ciudad fue construida en 3 años. Yo creo que para este punto de la historia es necesario agregar aquello que se habla en la introducción de la propia crónica y de sus mismos dichos. La leyenda de la carta de Miguel de Chernigov por una cruzada por consagrar sus territorios con iglesias o procesos católicos está tanto llena de fantasía como de realidad. El príncipe Yuri II se vio envuelto en un cúmulo de complicaciones con uno de sus hermanos, en una lucha por los territorios de su ya entonces difunto padre. Los hijos de Vselodov se dividieron en dos bandos, el de Constantín y el de Yuri. Esto sumió al país en una anarquía conocida como la anarquía de la Granidada. Yuri fue derrotado y, en su parte, obligado a reinar por Rostov y Yaroslav. Con la muerte de Constantín, 2 años después de la victoria, Yuri volvió al mandato. Aquí es donde la historia original se distancia y se fragmenta en las leyendas que se cuentan y se escriben. La siguiente parte muestra la invasión de Batucán hacia los imperios rusos, y de ahí dejaré hablar al texto por sí mismo. Cuando cayó la noche, el príncipe Jorge de creencia correcta abandonó secretamente esa ciudad rumbo a la gran ciudad de Kitesh. Por la mañana, el limpio rey atacó esta ciudad con sus soldados y comenzó a asaltarla y tomarla. Y golpeó y cortó a toda la gente de esta ciudad. Y al no encontrar al príncipe creyente en esa ciudad, comenzó a torturar a uno de sus habitantes y, incapaz de soportar los tormentos, le abrió el camino. El mismo hombre impío persiguió al príncipe. Cuando llegó a la ciudad, la atacó con multitud de sus soldados y tomó la ciudad de Gran Kitesh, que está a orillas del lago Seoployar, y mató al príncipe Jorge, de fe legítimo, en el mes de febrero, al cuarto día. Se dice pues que las dos ciudades fueron desoladas con el asedio de los mongoles. Es entonces que se crea la razón de este video, la oración de donde nace la leyenda original de la desaparición de la ciudad. Y Gran Kitesh será invisible hasta la venida de Cristo, tal como ocurrió en tiempos pasados. Esta versión de la leyenda de los hechos es escrita por el habla de los creyentes de la época. No narra el cómo ni el por qué.
Una versión más dramática y descriptiva, sin embargo, circula en la actual red local de fábulas. Un cuento que nos describe a mayor detalle los hechos sucedidos dentro de la desaparición de la ciudad y actualmente es el escrito con mayor popularidad e influencia. Bahu Khan escuchó sobre la ciudad bendita de Kitesh, ordenando a la Horda de Oro tomarla. La captura de la pequeña Kitesh fue inmediata, y ello hizo que Yuri se viese obligado a huir a la Gran Kitesh. Con tortura e interrogación, Bahu Khan descubrió de la existencia de la Gran Kitesh y emprendió rumbo a ella. Los soldados de la Horda de Oro llegaron a una ciudad sin muros ni defensas, sus ciudadanos desarmados e inermes. El sonido de los rezos hacia su dios fue su único refugio, su único amparo. Esto poco importaba, pues los mongoles eran crueles. Comenzaron el ataque a la ciudad. Frenaron. La marcha de los hombres quedó en incertidumbre. Sintieron del lago una perturbación. Fuentes de agua se expulsaron al aire, una tras otra. La Horda de Oro fue forzada a la retirada. La ciudad entonces comenzó a caer. Los mongoles vieron cómo la impresionante ciudad se hundía en el lago, frustrados en sus propios pasos. Pasaron los minutos, y donde antes un reino divino lleno de plegarias observaba, las olas del lago y el fondo del mismo consumió hasta dejar en la nada. La ciudad de Kitesh desapareció en el lago. Para ese entonces, todo había quedado como una leyenda de crónica. Sus hablantes y conocedores la compartían de diferentes maneras, de diferentes sabores y de diferentes formas. Pero una expedición arqueológica en 1968 para encontrar la validez de los cuentos sobre la ciudad comenzó. Fue muy poco exitosa y ello llevó a una sequía de información por muchísimos años. En 2006, no obstante, la expedición arqueológica Betlusky apuntó a lo que anteriores expediciones han fallado: encontrar la leyenda del hundimiento de la ciudad legendaria de Kitesh. Se encontraron rastros de asentamientos medievales desconocidos, 6 años después. Un prototipo que pronto se convirtió en la base del Kitesh de las leyendas. Entonces siguieron fragmentos de cerámica, fragmentos de cuchillos de hierro, piezas de arneses, una piedra de molino y un yesquejo es prácticamente todo lo que queda de los Rusish que vivieron hace 6 siglos a orillas del lago Sveployar. Lo más probable es que no se tratara de una ciudad, sino de una Odnoslovka, una casa con dependencias que albergaba de 10 a 15 personas. Tal vez, en realidad, este asentamiento era grande, pero luego parte de él fue tomado por deslizamientos de tierra en Sveployar, y eso formó la base de las leyendas sobre la misteriosa desaparición de la ciudad de Kitesh. La población local no está de acuerdo, sin embargo, ya que ellos están seguros de que este misterioso lugar cuenta con un destino elegido. Algunos cuentan incluso que campanas pueden ser escuchadas en esperadas horas del día. Desaparecido por cuestiones foráneas y después consumido por las olas, o sumergido al fondo del lago por un milagro del Todopoderoso. La verdad, seguro, quedó sumergida junto con la leyenda que acompaña a la ciudad, y puede que nunca encuentre la luz que las crónicas narraban. Solo el tiempo dirá. Las ciudades misteriosas y los lugares desaparecidos siempre han encontrado un lugar muy especial dentro de mi corazón. La Atlántida, por ejemplo, fue uno de los primeros misterios que yo encontré en mi infancia y es una de las razones por la que a día de hoy estoy creando este canal y estoy dando forma al deseo de mi infancia de yo cobrar o hacer estos tipos de investigaciones. La verdad es muy bonito y estoy seguro, solo por decirlo, que en un futuro voy a volver a tomar este tema de las ciudades desaparecidas. Para mi primer misterio, yo creo que disfruté demasiado investigar al respecto y espero que ustedes también hayan disfrutado. Compártenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esta ciudad, si ya la conocían o incluso de misterios que crean sean interesantes para futuros videos, ya sea de la web o de la vida real. Con esto, mi deber ha acabado. Volveré a trabajar y a encontrar, entre lo más recóndito del internet, algo que forme parte de mi repertorio de misterios por hablar, porque misterios y leyendas nunca faltan en este mundo. Hasta pronto.